Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacto. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental. No solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. Vamos a Géminis. Mientras ustedes van colocando sus mensajes ahí para poderlos leer, voy a cambiar y pasamos a Géminis. ¿Qué hay para los Géminis del zodiaco? ¿Sí hay Géminis dentro de los espectadores o no hay Géminis? Todo el stellium que podemos tener en relación a Géminis corresponde en la casa 8. Géminis tiene momentos bien interesantes. Géminis es un signo que viene en parada, viene en picada y le espera muchísimo más. Entonces, si a Géminis le venía bien, el 2025 le vino bien, este 2026 y esta semana de enero le va a terminar de ir muchísimo mejor. Géminis está a puertas de que la vida le cambie tanto. Y ahora todo el stellium que tenemos en Capricornio, claro, al hablar de Géminis obligatoriamente necesitamos mirar, en este caso, el signo o su planeta regente que es Mercurio. Y Mercurio está en Capricornio en la casa 8. Géminis, cortar, liberar todas las cosas. Cuando hay tanta energía en la casa 8 nos está pidiendo a signos Géminis, ascendentes y lunas, que hay que soltar una cantidad de cosas, hay que soltar una cantidad de temas, hay que soltar una cantidad de cosas que ya no sirven. Géminis, no se atreva a arrastrar cosas del 25, ni del 24, ni del 26, ni del 20 por allá. No traiga cosas de años pasados al hoy, porque como Géminis está tan eléctrico, Géminis está tan uraniano, Urano está a puertas de ingresar al 100% en Géminis. Lo que pasa con esta energía es que si Géminis le da por pensar lo que le pasó en el 2025, pues el universo entiende y le pasa.
En el 24 es que a mí siempre me pasa esto, Géminis. El universo dice, listo, entonces como le pasa esto, pongámosle más cosas para que le siga pasando más de eso. Esto, dicho de otra manera, se llama muchísima responsabilidad con la mente. Entonces, Géminis, enhorabuena, tienes el poder en tu mente, que lo que estés pensando es lo que va a estar como conectando más que el resto de signos. Si bien esto que estoy explicando, contando, que no es nuevo, aplica para todos los seres humanos, para Géminis más. Es como si estuviera al frente en el tablero. Imagínense ustedes un salón de clase y pasan a Géminis al tablero. Entonces Géminis está más conectado todavía. Géminis está como ahí diciendo como todos los ojos encima de Géminis. Es como si el universo dijera lo que estés pensando, pues ahí está. Tanto Planeta en Capricornio, en Stellium, en Casa 8, le dice a Géminis, ¿y qué tal si con todo eso haces algo y preparas y edificas y formas, le das forma a todo tu mundo mental? Empiezas a darle forma al mundo mental. Géminis es uno de los signos que todo el 2026 está casi que obligado, discúlpeme la palabra, pero casi que obligado a meditar, porque el sistema nervioso es una de las partes que más va a estar activadas en Géminis. Entonces, Géminis de por sí es un signo muy cerebral, muy mental, muy inquieto, todo el tiempo está procesando algo. Ahora con esta entrada próxima que va a ser Urano y con todo este tema que tiene Sol, Marte y demás, pues entonces ahí necesitan ser muy buenos meditadores. Es decir, es tan importante hacer cosas, es tan importante labrar y darle la forma a ciertas situaciones, pero también hay que dejar descansar el sistema nervioso. El sistema nervioso, la mejor manera que existe para nutrir el sistema nervioso o dejar descansar el sistema nervioso no es no estresándose. La mejor forma de hacerlo es a través de la meditación. La mejor forma de hacerlo es a través de entregarse al proceso y dejar que el sistema nervioso pueda fluir también. Y eso se logra con mucha meditación. Entonces, tanta energía que pueden tener, es momento de accionar, es momento de hacer. Yo creo que es uno de los signos que está más eléctrico, es uno de los signos que tiene más carga mental, es uno de los signos que tiene en este momento, en esta semana del 18, del 12 hasta el 18, tiene mayores posibilidades de concretar, dado que todo este stellium le corresponde en la casa 8, donde podemos darle forma, soltar una cantidad de cosas y pasar a algo nuevo. Casi que resumiendo, a la final, Géminis, mucha responsabilidad con la mente. De acuerdo a lo que tengas en la mente, pues la vida te va a corresponder aún mucho más fácil con eso. Entonces creo que ahí se vuelve muy protagónico la energía para Géminis en este caso. ¿Quiénes son de signo Géminis? ¿Quiénes tienen mucha energía en Géminis como para mirar en qué están? ¿Quiénes serán aquellos que están frente al tablero? Esto sí sería interesante. Si hay Géminis en TikTok, los puedo leer. Si hay Géminis en YouTube, a ver quiénes son Géminis también, para ver un poquitico de quién le corresponde. Que si aplica para la luna, también aplica para la luna Géminis, aplica para ascendentes en Géminis o para personas que sean de signo Géminis.